Hola a todos. Hola de nuevo. Pues arrancamos en este auditorio, este Cyberworld 2025. No tenemos tiempo que perder porque hay muchísimo contenido, mucho de lo que hablar estos días y mucho que aprender. Así que vamos con la primera sesión de este auditorio, la primera ponencia, y vamos a empezar conociendo quiénes son nuestros adversarios. Y ya sabemos que aprender sobre ellos en el campo de la ciberseguridad es fundamental también para saber qué hacer, qué estrategias tomar. Y en esta ponencia, nuestro primer invitado va a hacer una revisión de cómo han evolucionado los atacantes en el último año. Y sobre todo, cómo han evolucionado sus capacidades y sus capacidades ofensivas. Y además estamos hablando de que el ecosistema del cibercrimen ha evolucionado muchísimo durante los últimos años, ya lo sabéis, orientado a ese crecimiento del negocio, porque estamos hablando de que tienen un verdadero enfoque empresarial. Esta ponencia os adelanto que os va a sorprender lo que nos va a contar Ramiro Céspedes de CrowdStrike. Le damos la bienvenida, por favor, con un fuerte aplauso para que arranque fenomenal. Gracias. Gracias a todos. Pues Ramiro, Gracias, Mónica. gracias por estar aquí, todo tuyo. Muy buenas. Lo primero que tengo que decir es que solo con ver la agenda de ponentes que van a pasar por aquí esta semana en las aulas, los talleres, y encima estar aquí en un edificio tan emblemático como lo es la Escuela de Policía Nacional, la verdad que es un absoluto honor en lo personal. Así que muchísimas gracias Cyberwall, muchas gracias Policía Nacional por la invitación. Y la verdad es que cuando me invitaron a dar esta charla, y además sabiendo que bueno, muchos de vosotros aquí también quizás sean estudiantes, dije, ¿qué puedo contarles, ¿no? Considerando todas las cosas interesantes que esta semana les van a contar. Y tuve un poco ahí como un flashback a mis días de estudiante, porque cuando yo pedía referencias, bibliografía, material que fuese relevante o útil a los fines de entender cómo estaba evolucionando el panorama de amenazas, el Global Threat Report de CrowdStrike siempre surgía como uno de ellos. Entonces, me hace especial ilusión poder compartir con todos ustedes hoy lo que yo considero que son los puntos más relevantes de este reporte. Mi nombre es Ramiro Céspedes Carballo, soy profesional de ciberseguridad e ingeniero en CrowdStrike y básicamente me gano la vida ayudando a organizaciones como las vuestras quizás a defenderse de los adversarios, detener las brechas de seguridad y entre todos intentar construir una sociedad más segura y más resiliente. Este año, este último año, lo hemos llamado el año del adversario empresarial. Y esto es porque particularmente en el último año hemos visto una evolución de los adversarios, hablaremos mucho de adversarios hoy, en sus maneras y formas de operar, ¿vale? No solamente desde el reclutamiento, sino por toda la cadena hasta la ejecución de sus operaciones ofensivas con sus diferentes motivaciones, eso está claro. Entonces, mi objetivo hoy es poder transmitirles este conocimiento. Ahora, voy a hacer también una aclaración, por si acaso. Esto no es una presentación de producto, no estoy aquí para venderles absolutamente nada, ya lo siento por mis comerciales, no les digan que dije esto. Sino que realmente estoy aquí para tratar de transmitirles conocimiento que sea relevante, útil y de valor. Así que vamos a ello. Lo primero es, nosotros en CrowdStrike hemos puesto muchísimo foco en el seguimiento del adversario desde nuestros comienzos, o sea, desde que se fundó la empresa ya por 2011. A ver, tenemos un problema con la PPT. Esta no es la mía, chicos, ¿eh? A ver, le damos un minuto a los chicos ahí atrás, a ver si nos arreglan esto, y mientras tanto les sigo contando. Desde 2011, cuando se fundó CrowdStrike, realmente lo hicimos partiendo de la base de que la ciberseguridad no era solamente un problema de malware como tal, sino que también era un problema de adversarios, ¿vale? Y hemos puesto muchísimo esfuerzo en entender al adversario, es decir, cómo operan, quiénes son, con qué herramientas lo hacen, qué los motiva y principalmente qué debemos hacer nosotros para poder defendernos. Bueno, veo que siguen ahí con algún problemilla. Entonces, nosotros en CrowdStrike, ahora sí, nosotros en CrowdStrike
básicamente catalogamos a los adversarios, para aquellos que no están familiarizados, según su motivación, ¿vale? Tenemos adversarios o grupos de Estado-Nación, que aquí su principal motivación tiene que ver con espionaje o robo de propiedad intelectual, sabotaje también, o acciones disruptivas o destructivas también en algunos casos. Es cierto que hay una excepción aquí, porque los grupos afiliados y asociados a Corea del Norte tienen claramente una motivación económica. Y luego iremos en detalle un poco más en esto. Luego tenemos los adversarios cibercriminales, ¿vale? Que como bien sabemos han evolucionado muchísimo en el último tiempo, donde ya no es solamente su motivación ese ransomware o ese rescate, ese dinero, sino también que lucran con la exfiltración que hacen de información. Entonces ya se habla de doble extorsión, en algunos casos hasta triple extorsión también, porque ha habido grupos de ransomware que han también atacado la infraestructura de las víctimas, ¿vale? En pos de poner presión. Y finalmente tenemos los hacktivistas. Este es un concepto, abarca un colectivo más grande, donde vamos a encontrar activismo, nacionalismo y en algunos casos también terrorismo. ¿Qué vemos ahí? El típico ataque de DOS, por ejemplo, o defacement de páginas web, o hemos visto también ataques de tipo hack and leak, en donde el grupo lo que hace es, una vez que puede exfiltrar información, simplemente la publica con el solo objetivo de desacreditar o deslegitimizar a la víctima. Ahora, hay algo interesante que quería compartir con todos ustedes hoy, y es que, esto de hecho se anunció ayer, yo casi me lo pierdo, pero creo que es importante. CrowdStrike y Microsoft han llegado a un acuerdo y se han unido para intentar aportar mayor claridad a lo que tiene que ver con la atribución, ¿vale? Ustedes saben que nosotros en CrowdStrike tenemos una taxonomía, seguimos un tipo de convención de nombres y, por ejemplo, Microsoft también tiene el suyo. ¿Qué pasa? Que hasta ahora realmente los esfuerzos se hacían de un lado o del otro intentando mapear estos adversarios, ¿no? Bueno, actualmente ya están trabajando los equipos de inteligencia de amenazas de CrowdStrike y Microsoft para realmente confirmar estos mapeos que hasta ahora eran más bien quizás suposiciones, ¿vale? Entonces, vamos a también hablar de los nuevos adversarios. Todos los años nosotros estamos haciendo este seguimiento de clústeres de actividad maliciosa. Y cuando logramos atribuirlo a un grupo, bueno, graduamos a un nuevo adversario o simplemente ese clúster de actividad maliciosa pasa a formar parte de un adversario conocido. Estamos siguiendo a más de 250 adversarios ya, y algo que sí empieza a resultar novedoso es que cuando pensamos en adversarios, en grupos de Estado-Nación, por ejemplo, ya no solamente estamos hablando de los sospechosos de siempre, ¿no? Sino que estamos empezando a ver estados que están empezando a invertir para desarrollar capacidades ciber. Y hemos visto concretamente, por ejemplo, grupos asociados a Egipto y Kazajistán que ya están realizando operaciones ofensivas. Entonces, esto también es algo que hay que tenerlo presente. Ahora, concretamente, y que hemos visto en el último año y que estamos viendo en este año en el continente europeo. Bueno, aquí podemos ver los países que más han sido atacados en el último tiempo. Tenemos ahí también un breakdown de industrias, ¿vale? Pero quizás lo que más me llama a mí la atención de todo esto es que si vemos las herramientas o el malware que se nos está utilizando en este ataque, la primera no es malware, ¿vale? Entonces, esto es algo a lo que voy a volver dentro de un par de diapositivas, pero quedarse con esto. Si observamos los adversarios, y aquí un poco por darles ese contexto de cómo nombramos los adversarios en CrowdStrike, cada vez les ponemos nombre y apellido, lo primero. Cada vez que vean un adversario con apellido Jackal, son grupos activistas. En este caso concreto, Bounty Jackal, lo hemos visto llevando a cabo ataques de DOS contra organismos públicos europeos que coincidían justo cuando los diferentes países anunciaban ayudas a Ucrania. Entonces, por este motivo y otros argumentos también, sospechamos de que es un grupo hacktivista prorruso. También tenemos otros adversarios, que son los Cholima, que son los adversarios que tienen atribución y relación con Corea del Norte,
¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos concretos de estos adversarios y cómo han estado llevando a cabo sus operaciones. Y también hemos tenido adversarios cibercriminales, son todos los Spider, ellos son los cibercriminales, y también un adversario con nexo a Rusia, que es Primitive Bear, ¿vale? Ahora sí, quiero que nos adentremos ya en los puntos más relevantes del reporte, y para eso quiero empezar con algunas métricas, ¿vale? Tenemos que empezar por lo que tiene que ver con acceso inicial. ¿Por qué? Porque hemos visto un aumento de más del 440%, esto de un año al otro, de ataques de phishing por voz o vishing. Hemos visto también un 50% más de incremento en todo lo que es actividad de initial access brokers, vendiendo credenciales comprometidas. Y algo en lo que yo realmente no había caído en cuenta hasta que lo vi ahí, es que si ustedes revisan todas las vulnerabilidades publicadas en el 2024, más del 50% tienen algún tipo de relación con vectores de acceso inicial. Entonces, quédense con esto, porque es un tema que va a ser recurrente a lo largo de la ponencia y que evidentemente está siendo muy relevante en el panorama de amenazas. Hay otra cosa que me gusta mucho a mí, que hacemos en CrowdStrike, y tiene que ver con esto, con medir, ¿vale? Tener estas métricas. Tener métricas nos permite poner orden de magnitud a los problemas, ¿vale? Hemos bautizado, bueno, no hemos bautizado, pero nombramos o tenemos este concepto de tiempo de fuga, que es básicamente el tiempo que le lleva a un adversario desde que logra el acceso inicial hasta que realiza un movimiento lateral. Este tiempo promedio en 2023 estaba en 62 minutos. En 2024 ha bajado a 48 minutos. Y el más rápido, 51 segundos. Esto es como el Usain Bolt de los adversarios, ¿vale? ¿Cuánto de nuestros equipos, cuánto de vuestros equipos pueden no solamente detectar, sino parar un movimiento lateral en menos de 60 segundos? ¿Alguien que me diga que sí? ¿Alguien? Por favor, ¿alguien? ¿No? Vale, es que es una locura esto. Esto es demasiado rápido. Entonces, vamos a ver un ejemplo también en un momento. Y otra cosa que a mí me ha llamado también poderosamente la atención es que de todas las detecciones que hemos visto en CrowdStrike, porque si no lo he aclarado, esto es información real, ¿vale? Esto lo estamos viendo en nuestro entorno, que tenerlo presente. Tenemos esa capacidad de recoger muchísima telemetría de millones de endpoints a lo largo y ancho del mundo, billones de eventos, y una plataforma lo suficientemente bestia para poder correlar esta información y hacer con ella algo útil, ¿vale? Casi el 80% de las detecciones son lo que le llamamos como detecciones interactivas. No ha habido un malware involucrado como tal en ese acceso inicial en estas detecciones. Y esto tiene una explicación. Los adversarios son muy listos y saben que en sus organizaciones probablemente ya hay algún tipo de protección a nivel de endpoint. Aunque sea un antivirus súper malo, o un EDR decente, o un EDR excelente, algún tipo de protección en el endpoint hay. Entonces, simplemente lo que quieren hacer es ser más eficientes y evitar ser detectados, ¿vale? Las herramientas tradicionales de detección no pueden parar este tipo de amenazas. Entonces, ahora sí, vamos a ir a revisar diferentes categorías, que son categorías que también van a poder encontrar en el reporte. Y la primera con la que quería comenzar, lamentablemente, es la ingeniería social. Y digo lamentablemente porque parece ser un tema que no tiene solución, ¿no? Y es que la realidad es que los adversarios no paran de innovar, no paran de ser creativos. Así como muchas veces lo hacemos nosotros, ellos lo hacen igual. Yo me los imagino quizás ahí en una sala con una pizarra en blanco y haciendo brainstorming, ¿no? Bueno, aquí está el resultado. ¿Qué hemos visto? Hemos visto un incremento, lo que decía antes, en estos ataques de phishing por voz, donde básicamente los adversarios lo hacen de dos maneras. Por un lado, hacen o tratan de impersonar a una
persona de una organización, ¿vale? A una víctima, han, por supuesto, recabado información de estas personas previamente y llaman al helpdesk, al departamento de soporte, pidiendo un reinicio de contraseña o un reseteo de un MFA, por ejemplo. Lo típico. Y por otro lado, muchas veces lo que hacen también es impersonar a los departamentos de soporte y llamar a las víctimas para guiarlos o convencerlos de hacer acciones que resultarán en actividades maliciosas. Cuando estos adversarios logran hacerse de credenciales de tipo SSO, el daño es mucho mayor. Porque si yo tengo credenciales SSO y me puedo loguear a mi panel de Okta o Microsoft My Apps o el que sea que usen, ahí ya luego tengo un menú, tengo una oferta bestial de aplicaciones corporativas a las donde ir a ver. Y ahora quería compartir con todos ustedes un ejemplo de uno de estos ataques. Y esto es un ataque real que hemos observado en CrowdStrike, atribuido a Curly Spider, adversario cibercriminal, que lo que hizo en este caso, y es una forma de operar que utiliza Curly Spider, es bombardear con spam a una víctima en concreto. Le mandan, lo llenan de spam durante minutos, horas y en algún caso inclusive hasta días. Una vez que ellos pueden evaluar que la víctima ha sido abrumada o se encuentra abrumada, ¿todo bien? Una vez que la víctima ha sido abrumada, lo llaman por teléfono, ¿vale? ¿Y eso? Lo llaman por teléfono. Entonces, hola, soy el departamento de soporte, hemos detectado que tienes este problema, tienes desactualizada la configuración anti-spam o tienes que configurar tal cosa en el cliente de correo. Lo hacen por teléfono porque hacerlo por teléfono hace que los defensores la tengan más difícil para detectar este tipo de actividad. En este caso en concreto, lograron establecer una sesión telefónica con la víctima, lo convencieron de que era el departamento de soporte y que estaban ahí para ayudarle. La víctima descargó una herramienta de gestión remota, que en este caso fue Quick Assist de Microsoft, y a partir de allí el adversario obtuvo control remoto, se fue a descargar herramientas propias desde un almacenamiento en la nube, en un proveedor válido, ¿vale? Esto no es un adversario que se fue a buscar scripts maliciosos a un servidor hosteado en Rusia por un hosting muy chungo. Se fue a Google Drive, se fue a Amazon y se descargó las herramientas. A partir de allí, ejecutó diferentes scripts para establecer persistencia, borrar artefactos forenses para luego dificultar la tarea de los defensores y crearon un usuario tipo backdoor para poder luego loguearse en el endpoint de la víctima. Todo esto, desde la llamada hasta que crearon el usuario, que fue cuando Falcon Overwatch, que es nuestro equipo de threat hunting, detectó esto, sucedió en menos de 4 minutos. O sea, 4 minutos. A mí esto me parece bestial. Y esto fue una detección de quizás de las tantas que podemos tener en el día a día. Entonces, es que es casi para sacarse el sombrero de la manera que innovan y de la manera que están en constante evolución de sus propios procesos. Otro de los temas de los que tenemos que hablar hoy, por supuesto, es la IA generativa y en la forma en la que los adversarios la están utilizando. Me gustaría hablar muchísimo más de esto de lo que voy a poder hablar hoy. De hecho, el año pasado tuve el privilegio de dar una charla de IA generativa y adversarios en la jornada SIG del CCN. Creo que está colgada en YouTube, así que si es algo que les interesa, se los recomiendo. Y bueno, evidentemente la IA generativa probablemente estemos todos de acuerdo, si hay alguien que no, decírmelo, en que está bajando la barrera de ingreso a nuevos adversarios. Y no solo eso, también le está poniendo las cosas más fáciles a ya los viejos conocidos, ¿no? En este punto, ¿qué hemos visto? Bueno, hemos visto campañas y ataques que han tenido un impacto muy alto. De hecho, hay una que fue como súper mediática el año pasado, en donde usando tecnología deepfake y clonación de voz, lograron establecer una videoconferencia con una persona financiera de una empresa, convencieron de que estaba hablando con el CFO y con otros miembros del directorio y lograron que hiciera una transferencia de casi $26 millones
que terminaron en la cuenta del adversario que no ha podido ser atribuido a ningún grupo conocido. No es que estas cosas sucedan todos los días, pero cuando suceden y tienen el nivel de impacto que tienen, bueno, ya es noticia en todo el mundo, ¿no? Además, la IA generativa, las tecnologías como deepfake facilitan todo este tipo de campañas, ¿no? de business email compromise. Pero ¿qué más? Hemos visto adversarios conocidos utilizando IA generativa para dar soporte a sus campañas. Famous Cholima es uno de ellos, quizás uno de los adversarios más prolíficos de Corea del Norte. Tengo una slide dedicada entera de Famous Cholima porque merece la pena. Pero ha estado usando IA generativa, por ejemplo, para dar soporte en sus operaciones tirando de ingeniería social, IA generativa. Este adversario lo que hace es intentar acceder a posiciones de trabajo remota en diferentes empresas. Y entonces, para poder pasar esos procesos de entrevistas o de reclutamiento, ha estado usando IA generativa para responder preguntas técnicas. Han estado usando tecnología deepfake, quizás lo han visto por ahí, donde algún entrevistador al candidato le dice, ¿te puedes poner la mano en la cara porque la imagen se ve media rara? Bueno, Famous Cholima. Y lo vamos a ver un poquito más en detalle en un momento. Fancy Bear, adversario con relación al GRU ruso, ha estado investigando sobre protocolos de comunicaciones satelitales y tecnologías de imágenes por radar de apertura sintética, cuestiones muy concretas que están directamente relacionadas a responder a esos intereses operacionales del gobierno ruso. Scatter Spider, adversario cibercriminal, y esto es un ataque en el que estuvimos involucrados desde el equipo de respuesta a incidente. Se recolectó un script desarrollado en PowerShell, ¿vale? Que cuando se analizó, todo el patrón de código del script, además de todo el patrón de comentarios, que estaba completamente comentado el código, se asemejaba en un grado altísimo a las salidas de un LLM en concreto, que es el Llama 2, el modelo 70B de Meta. Con lo cual entendemos que lo sacaron de allí. Y por otra parte, Indrix Spider también en un intento de intrusión lo vimos interactuando, en ese caso fue con ChatGPT, para intentar obtener ayuda para realizar exfiltración de credenciales de Entra ID. Entonces, bueno, en general, los adversarios lo están utilizando para lo mismo que nosotros, para hacerse la vida más fácil. Automatizar tareas, reducir tiempos de salida a producción, ¿vale? Es cierto que están estas herramientas como WormGPT o FrogGPT. Al principio, cuando salieron hace ya más o menos unos 2 años, tenían unos costes bestiales, o sea, si querías utilizarlas. Están por ahí en Telegram, si buscan el canal lo van a encontrar. Y es notorio como los costes se han ido reduciendo. Lo que al principio, o el uso de este tipo de herramientas resultaba carísimo, se ha ido reduciendo muchísimo. Entonces, esto también me hace pensar a mí en, bueno, cuál puede ser realmente la eficacia de este tipo de herramienta. Seguramente puede ayudar con algunas cosas, pero no hace el trabajo al 100%. Y además, tengo que decir que tampoco hemos visto nosotros desde CrowdStrike algún malware o algún script súper loco que tire de Zero Days, que haga cosas complejísimas que haya salido de una herramienta de IA generativa. No estoy diciendo que no los haya o que no los vaya a ver. Estoy diciendo que no lo hemos visto hasta ahora. Y esto lo digo un poco también por bajar ahí el hype o el entusiasmo que hay, ¿no? Porque hablamos mucho de IA generativa, pero tenemos que aterrizarlo un poco también. Entonces, bueno, esto es algo que yo quería compartir con ustedes también. Porque la IA generativa tiene esa capacidad de generar contenido en lenguaje natural, narrativas muy, muy precisas. Y para el que no había caído en cuenta o no lo sabía, el 2024 fue el año más importante en la historia de la humanidad en lo que respecta a elecciones. Casi la mitad de la población mundial participó de elecciones el año pasado. Estamos hablando de algo así como 70 países. 7 de los 10 países más poblados del mundo. Y además, muchos de estos países, que además están inmersos en conflictos geopolíticos, algunos casos en conflictos armados, entonces ha habido adversarios potenciando sus campañas de desinformación tirando de IA generativa. Y lo hace ya mucho más eficiente, porque ya no es un operador en cualquier país de los malos, escribiendo en su idioma y luego pasándolo por un traductor gratuito y colgándolo de Twitter o de un blog.
que se lee súper mal, ¿vale? Ya es algo mucho más preciso. Entonces, lo han estado utilizando a la IA generativa para eso, desinformar, intentar incidir de alguna manera en procesos electorales o deslegitimizar a algún candidato en concreto. Y quería compartirlo con ustedes porque, de vuelta, o sea, yo cuando lo vi, bueno, me quedé muy sorprendido. Vamos a hablar ahora, como dije antes, de Famous Cholima. Y estos tipos se merecen su propia slide porque la verdad que son unos cracks. Hay que decirlo, porque de la manera que innovan y evolucionan año tras año, es una pasada. ¿Qué estuvieron haciendo? Han estado atacando a empresas del sector IT y a empresas de desarrollo de software, tratando de infiltrar a agentes norcoreanos dentro de las plantillas de empleados de estos empleados. Por supuesto, tirando identidades falsas, compradas muchas veces en el mundo cibercriminal, pero tirando identidades falsas, han pasado por procesos de entrevistas, han sido contratados y ¿qué han hecho después? Currar, y currar súper bien. Quizás hasta en algún caso alguno haya sido empleado del mes. Porque realmente el objetivo de Famous Cholima en este tipo de ataque ha sido obtener remuneración que proviene de los salarios de estos trabajadores falsos para financiar el régimen. Ahora, en este punto, en este esquema, había una pieza fundamental que tiene que ver con lo que se conoce como granja de portátiles. De hecho, aquí hay una noticia donde una mujer de Estados Unidos hace poco se declaró culpable de haber estado gestionando una granja de portátiles. Lo hizo durante un periodo de casi 3 años y en esos 3 años estimaron que lo que había podido recaudar el gobierno norcoreano habían sido poco más de 17 millones de dólares provenientes de los salarios de estos trabajadores. Que de vuelta, estaban trabajando. Estaban trabajando. En algún caso, se observó a alguno de estos trabajadores falsos intentando meter algún backdoor, hacer exfiltración de información, pero fue en la minoría de los casos. Ahora, esto de las granjas de portátiles, digamos que tiene dos aristas, porque ha habido gente que ha sido parte de este esquema y luego Famous Cholima, tirando ingeniería social, ha conseguido también convencer a personas, sobre todo personas en situación o en cierta situación de vulnerabilidad, de que iban a ser la cara visible de una empresa extranjera en, por ejemplo, Estados Unidos, y que todo lo que tenían que hacer era recibir portátiles, enchufarlos a la corriente, conectarlos al Wi-Fi, instalar AnyDesk, instalar ConnectWise o cualquier herramienta de gestión remota y poco más. Y los tipos los han estado haciendo contentos de la vida pensando que estaban haciendo un curro legítimo. No sabían que eran parte de un esquema, malicioso e ilegal. Entonces, bueno, tener presente a Famous Cholima porque es uno de los más prolíficos. Tenemos que hablar también hoy de la evolución de China en el ciberespacio. En los últimos 12, 24 meses, China ha evolucionado de manera bestial en el ciberespacio. Hemos visto muchísimas intrusiones o intentos de intrusiones atribuidas a grupos chinos, ¿vale? Muchísimo foco en algunas industrias en concreto, como servicios financieros, proveedores de telecomunicaciones, medios de comunicación. Y aquí esto realmente no es una casualidad, ¿vale? El gobierno chino lleva décadas de inversión sostenida para poner a China y a sus unidades ciber a la par de otras potencias mundiales. El Partido Comunista Chino, de hecho, tiene un programa de financiamiento para ciber específico que, entre otras cosas, ha invertido en el desarrollo de un marco legal de ciberseguridad que le permite al Partido Comunista Chino tener control sobre las redes de información en China. Están invirtiendo en universidades para tener ya profesionales listos para salir a trabajar a las diferentes unidades ciber en China. Están invirtiendo también en el sector privado, porque cuando no pueden tirar de sus propios recursos internos, entonces van a buscar contratistas al sector privado para conseguir estas personas o incluso infraestructura. Están invirtiendo en desarrollo de vulnerabilidades y en programas como CTFs, con la idea y la intención de fomentar ese talento chino que luego sirva para ayudar al desarrollo de su programa de exploits.
Y por último, están también asistiendo a eventos de industria, haciendo networking, entablando relaciones estratégicas, ¿sí? Sobre todo en el continente asiático. ¿Algún afiliado del Partido Comunista Chino aquí hoy? ¿No? ¿Sí? ¿Uno? ¿Quién? Bueno, sin ofensas igual, ¿eh? Entonces, bueno, realmente están haciendo las cosas muy bien. Años de inversión, objetivos estratégicos, y algo particular de los grupos chinos es que se han especializado muchísimo en cosas muy concretas. Inclusive cuando vemos a dos grupos chinos operando en una misma región o en un mismo país, muchas veces lo hacen con objetivos completamente diferentes y hasta colaboran entre ellos. Quizás el resultado de una operación de uno de estos grupos chinos puede ser el acceso inicial para otro grupo chino para una operación mayor. Hay muchísima coordinación y han evolucionado de una manera bestial. Algo de lo que también quería contarles hoy es qué está pasando con la nube. Y el año pasado introdujimos este concepto de Cloud Conscious, o adversarios que son conscientes y tienen entendimiento de que han aterrizado en un entorno de nube. Es decir, ya no es alguien que ha obtenido algún acceso y entonces empieza a moverse como si estuviera en cualquier endpoint de toda la vida, sino que es un adversario que entiende que ha logrado acceder a un entorno de nube. Cada vez más vemos intrusiones a la nube y de hecho un 35% de las intrusiones que vimos en el último año utilizaron credenciales válidas. Entonces, lo que este tipo de adversarios busca hacer es intentar obtener acceso al plano de control de la nube. ¿Por qué? Porque desde ahí, como saben moverse, pueden abusar de funciones legítimas del propio plano de control de la nube. De hecho, casi todos los cloud providers lo tienen. Creo que Azure tiene uno que se llama Azure Runbooks o una cosa así, que por ejemplo te permite ejecutar código desde el plano de control de la nube. Entonces, están apuntando directamente ahí. También están empezando a atacar los LLMs y los diferentes chatbots que utilizan las organizaciones, porque entienden que ahí también hay mucho valor en cuanto a datos. Y de hecho, esta es una de las vulnerabilidades que lista OWASP en su top 10 de vulnerabilidades contra los LLM, que es el robo de los modelos. Nuevamente, adversarios que hemos visto muy prolíficos en este punto de que tienen este conocimiento y entendimiento de la nube han sido atribuidos a adversarios chinos y de Corea del Norte. Muchas veces buscando recopilar información, pero también en otros casos rédito económico. Y aquí, Stardust Cholima, adversario de Corea del Norte, también que se conoce como Lazarus Group, hace, creo que fue cosa de mes o mes y medio, se le atribuyó un ataque contra uno de los exchange más importantes del mundo, Byte, en donde lograron robar 1.5 billones de dólares. 300 millones se estima ya que han sido blanqueados. Entonces, es algo bestial. O sea, el nivel de habilidades o sofisticación que manejan estos adversarios es bestial. Con lo cual, sí, la nube mola, llevar nuestros workloads ahí a un contenedor en un cloud provider, está fantástico, es súper ágil, escalable y tal y cual, pero tenemos que ser conscientes también de las amenazas. Otro punto del que tenemos que hablar sí o sí hoy es cómo ha evolucionado el panorama de vulnerabilidades. Y en este punto los adversarios están empezando a cambiar el foco. Ya no van tanto al endpoint, al servidor, sino que van a esos dispositivos que están en el perímetro, a un router, a un firewall, a un switch, por ejemplo, porque saben que ese tipo de dispositivos no se les puede instalar, por ejemplo, un EDR tradicional. Entonces los defensores carecemos de visibilidad. Y están directamente yendo a atacar a este tipo de dispositivos. Además, muchos de estos también tienen funcionalidades legítimas que les permiten, por ejemplo, ejecutar código. Con lo cual ya la oferta para los adversarios es mucho mayor. Para mí lo más interesante de esto, con respecto al último año, es que hemos estado viendo que los adversarios ya no se enfocan tanto en ese CVE de impacto supercrítico alto, sino que lo que están empezando a hacer es buscar enlazar o encadenar 1, 2 o 3 o más CVEs de impacto bajo,
pero que encadenados en una secuencia de ataque les da un rédito muy alto en sus operaciones. Entonces, están cambiando la forma en la que intentan explotar las vulnerabilidades. Y como si fuera poco, también están nutriéndose de investigaciones, divulgaciones científicas, papers, charlas. Cuando un investigador publica una POC de un exploit y lo cuelga de un blog, aunque no esté el exploit completo, bueno, estos tipos lo tienen muy fácil, o lo tienen mucho más fácil, porque inician de una base de conocimiento mucho más alta, y están estudiando, y están currando un montón. En línea con lo que es la explotación de vulnerabilidades y la actividad en el mundo cloud, hoy también quería compartir otra de las secciones más relevantes de nuestro reporte global de amenazas, que es la explotación de aplicaciones SaaS. Y por aplicaciones SaaS hablo de Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, Jira, Bitbucket. ¿Qué empresa no utiliza alguna de todas estas al día de hoy? Y nuevamente, la razón por la que se empiezan a ir para ese lado es porque entienden que los defensores muchas veces carecemos de visibilidad en ese entorno. Yo hablando con nuestros clientes, ningún equipo de seguridad todavía me haya dicho de que la configuración de los controles de seguridad de Salesforce recae sobre su propio equipo. Generalmente recae sobre el dueño de la aplicación, que probablemente no sabe mucho de seguridad. Y están yendo hacia allá. ¿Por qué? Porque allí encuentran muchísima información muy jugosa. Infraestructura de red, topología de red. Inclusive hemos visto adversarios que se han descargado pólizas de ciberseguros e información de la facturación de las empresas, porque luego con esto pueden pedir, en el caso de los cibercriminales, un ransom, un rescate que se ajusta al presupuesto o a la póliza de ciberseguros de la víctima. Que es increíble. O sea, hacen su tarea, estudian, se toman su tiempo y luego hacen un paquete personalizado para la víctima. La manera en que han evolucionado, de nuevo, es que es brutal. Y ahora, bueno, mientras nos vamos acercando un poco ya al final de la ponencia, quería dejarlos con algunas recomendaciones. Y le he puesto ahí sentido común, ¿vale? No voy a hablar ni de Zero Trust, ni de SASE, ni de XDR o algo de R, o cosas súper locas o palabras marketineras, porque realmente tenemos que concentrarnos en cosas básicas y sobre todo sentido común, ¿vale? Si hasta ahora no es lo suficientemente obvio, lo voy a decir. Tenemos que proteger el dominio y la identidad. No me refiero solamente a gestión de la identidad o meternos en un proyecto faraónico de PAM, sino proteger la identidad, poder tener visibilidad en el comportamiento de mis usuarios, cómo se autentican, desde dónde, ver si hay ataques específicos al dominio y la identidad, porque la realidad, y por todo lo que hemos visto hoy, es que los adversarios no están forzando su entrada, se están logueando, están iniciando sesión, tan simple como eso. Necesitamos, evidentemente, empezar a defender la nube. A medida que vamos moviendo ya no solamente nuestra infraestructura, ¿vale? Que vamos virtualizando, moviendo nuestras máquinas hacia la nube, a medida que vamos moviendo procesos críticos de negocio, desarrollos, y empezamos a tener ya no solamente esas máquinas virtuales, sino contenedores gestionados por algún orquestador como Kubernetes, necesitamos visibilidad. Necesitamos protección y necesitamos visibilidad. Y con visibilidad necesitamos un enfoque de plataforma que nos permita y le permita a ustedes y a los equipos explotar esto de una manera útil, ¿vale? No me refiero a ingestar cientos de gigas de telemetría a un SIEM para después tener que picar 300 reglas de correlación y que al final del día, cuando haya terminado, o ya están desactualizadas o no me han ayudado en nada. Lo siguiente, y en línea con esto, es eliminar la falta de visibilidad entre dominios. Nosotros en CrowdStrike manejamos este concepto de ataque entre dominios porque es lo que realmente los adversarios hacen. Cuando ellos logran, por ejemplo, obtener un acceso inicial a un entorno de nube, desde ahí tratan de moverse lateralmente o inclusive hacia abajo para ver si hay infraestructura on-prem o otras aplicaciones SaaS. Mientras más logren acceder, mejor y sobre todo más difíciles para los defensores. Porque si estoy viendo solamente la protección del endpoint y me estoy perdiendo lo de cloud, tengo una parte de la foto que no estoy viendo y que probablemente en esa sombra podría estar el adversario. Respecto a lo que tiene que ver con la forma en la que parchamos, por lo que hemos visto en el último tiempo y cómo operan los adversarios, tenemos que cambiar la forma de hacerlo, ¿vale?
no nos podemos concentrar solamente en la prevalencia o a cuántos dispositivos en mi infraestructura aplica este CVE o cuál es el impacto. Porque estamos viendo de que los tipos agarran vulnerabilidades de un impacto bajo, las enlazan y de repente quizás han logrado un acceso inicial con una escala de privilegios tirando de 2 CVEs bajos. Y por último, y si no lo he dicho lo suficiente en estos 40 y pico de minutos, espero que sean 40 y no me haya pasado, hay que estudiar al adversario. Necesitamos entender cómo nos van a atacar, qué los motiva, qué herramientas usan, ¿vale? Porque con este conocimiento vamos a poder ajustar nuestros controles de seguridad y nuestra estrategia de seguridad de una manera mucho más eficiente, ¿sí? Y sin abrumar a los equipos que están del lado de los defensores, a los equipos del SOC. Ahora, y en conclusión, hoy hemos visto los puntos que yo considero más relevantes del Global Threat Report. Los animo a descargárselo porque la verdad que es una lectura muy interesante, está llena de inteligencia estratégica y operacional, es muy útil. Y con todo esto, yo espero que, bueno, haberles aportado conocimiento que al volver a sus organizaciones, a sus empresas, les permita entender si los equipos están preparados correctamente y tienen las herramientas correctas para hacer frente a los adversarios modernos. Si quisieran continuar la conversación o tocar algunos de estos temas más en profundidad, voy a estar por allí, por allá afuera, por el stand de CCA, así que será un placer. Muchas gracias por vuestro tiempo. Directa, ¿vale? Venga.